Señores, ya se juega. Guaraní Rubio Ñu aquí por Tigo Sports. El conjunto legendario con pelota. Martínez juega, Martínez la filtra, Martínez para Maidana. Alexandro que va, centro de Maidana. Pasado, le queda a Diego, viene Mati López, Canteros bloqueó. La aparición fantástica de Tomás Canteros. Qué tapadón termina metiendo Canteros. No sé en qué zona del cuerpo le termina pegando, pero había mucha potencia en ese envío. Continúa Guaraní. Mal truquito. Agustín Mansur se frena, las pausas, calcula. Toca, la soltó para Fernández. De primera, buen pase para Richard Torado. Sobre 15 minutos de este primer tiempo. Golazo de Richard Torales. Toque sutil de primera de Fernández para agilizar el ataque y el avance de Guaraní. Vean ustedes el pase de Mansur, Fernández y un toque maestro para Torales. Y una definición magnífica de Richard para poner en ventaja al conjunto legendario. Creo que se desvía y le da un efecto raro a esa pelota. Richard Torales y la clava encima de la humanidad de Canteros. Pivotea Báez, va Pedro, toca Báez, se vino Willy, Mendieta, Willy la cambió, notable Rodi, Ferreira se desvía, arriba Rojas, Báez como venía, con la chilena, insiste Montiel, centro que va arriba, Báez, de cabeza Rodi, la cambia, pega en serio al córner, y hay pelotas para el conjunto ñuense. El mejor momento de Rubio Ñu, sin lugar a dudas, porque lo tuvo en 2 ocasiones Rodi Ferreira. Espera Báez, a ver Montiel contra Barbote. Álvarez, centro que va de cabeza encima del arco de Servio. Apareció Willy Mendieta, el capitán ñuense. Apareció Álvarez por esa zona para sacar el centro y le terminó dando de buena manera. Espera Báez, la pide Mendieta, Montiel que va, toca Montiel, Báez, va Pedro, la enganchó, Báez, centro de Pedro, Willy en las manos de Servio. Apareció Mendieta de cabeza. Se queda Gaspar con esa pelota. Y la jugada más clara de Rubio Ñu. Por eso se lamenta bastante Morínigo y también no lo puede creer el Willy Mendieta. Jorge, toca González, la cambia Chapa con Brian Blasi. Lo encimaba Rodríguez, salió mal, viene Mati López, va Mati para Guaraní, toque para que aparezca Rodríguez, hacia el vertical izquierdo. Qué mal calculó, qué mal que salió Canteros. Y Derlis Rodríguez no perdona. Sobre 12 minutos del segundo tiempo en la noche de Capiatá. Ay, Canteros. La recuperó López para Derlis Rodríguez, que recortó y definió. Lo gana Guaraní, lo gana el legendario aquí en Capiatá por 2-0. Ya lo venía buscando Rodríguez, porque se mostraba siempre como opción para atacar, para lastimar, para encarar, por derecha, por izquierda, principalmente por el sector izquierdo. Error en la salida de la defensa de Rubio Ñu, que tenía muchas dudas allí en esa zona. A los gritos Servio, viene el centro, córner, tiro de esquina. Le pega Rodrigo Rojas de cabeza a despejar Imanol. Le pegó de zurda. Servio, manotazo y al córner. Ruiz Díaz y el remate que termina salvando Gaspar Servio. Va Mati, buena conducción de López. Sigue Mati. Toca para Diego Fernández, para López. Buena pared. Viene, está, define Mati López. Salió Canteros. Arriba, termina, afuera. Notable devolución. De vuelta de Diego Fernández. Guaraní estuvo cerca del tercero. Qué golazo iba a ser si terminaba esto adentro. Va Miño, toca Miño. Rodríguez por el tercero. Derris que la cambia. Viene. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Del conjunto legendario. Minuto 33 del segundo tiempo. Lo hizo Mati López. Gran ataque legendario para que
las coloquen al medio. Y Mati López decía Ángel Barrientos, faltaba su gol, vean ustedes. Así prosperó y así cerró Matías López. Lo gana Guaraní, jugando bien al fútbol por 3-0 aquí en Capiatá. Y la contundencia que le faltaba y que no la estaba teniendo Guaraní en el inicio del campeonato y que ponía incómodo, inquieto a los hinchas de Guaraní, está apareciendo en este compromiso. Devolución de gentileza, es cierto, la jugada la inicia Miño, termina llevando Denis Rodríguez y la mejor opción era habilitar al compañero. Estaban 2-3 que fueron a buscar esa pelota, el mejor de la cancha. Insiste Rodi, va Ferreira, arriba Ferreira, de cabeza y Manol. Juan José, pégale Jiménez, Jiménez, Servio. Gaspar se queda con esa pelota. La categoría, la seguridad de Gaspar. Va legendario, conducción de Miño. Va César Miño, Miño enganchó, la pausa, frenó. Sigue Miño, se vino Kaiser. Pégale Kaiser. ¡Gol! 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 De Guaraní, del conjunto legendario del Kaiser, de Iván Ramírez. Pone el cuarto, fútbol atractivo, posesión de pelota, imponiendo condiciones, desarmando al rival y aparece el Kaiser para concretar. Lo gana Guaraní por 4-0. Kaiser, Iván Ramírez y un bombazo contra el vertical izquierdo de Canteros. Acá está la definición de Iván Ramírez. Si hay muchos goles, ellos quieren estar y son los goleadores. Acababa de ingresar junto a Tanda. Sí, en estos cambios que le dio Bernay para refrescar el debut de Tanda, la oportunidad también del número 9. Y conste que Torales estaba haciendo un gran partido, está haciendo un gran partido. Torales anotó como goleador. Aquí está Servio, dominando Gaspar cuando Álvaro Jiménez marca el final del partido aquí en Capiatá. Guaraní ganó y goleó por 4-0. Partido perfecto del conjunto de este señor de Víctor Bernay. Guaraní se impuso por 4-0 a Rubio Ñu.